Canal Católico 57. Dios quiere hablarte. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma a través de Canal 57, Canal Católico El Salvador. Reciba un saludo a todos ustedes desde las cabinas de Radio María El Salvador, desde donde estamos transmitiendo este programa. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, es un tema mariano, un tema que nos tiene que ayudar a poder entender cada vez más el papel de nuestra Madre Santísima para cada uno de nosotros. Hace unos programas anteriores estuvimos hablando sobre la misión, sobre María en el plan de la salvación, cómo María es importante para nosotros en nuestra salvación. El tema de hoy es la misión de María en la iglesia. Hoy vamos a ver cuál es la misión de María para cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Quiero invitarle para que usted me acompañe en la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Este es un pasaje muy corto, querido amigo, pero que tiene una enseñanza. Aquí vamos a sacar mucha enseñanza de este pasajito. Dice la palabra de Dios: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Y esta es palabra del Señor. Fíjense lo que está diciéndonos. Es algo bien interesante que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios despacio. Esto lo he enseñado, lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Tenemos que leer la palabra de Dios bien despacio. Incluso tenemos que leer hasta entre líneas para poder entender cuál es el mensaje que Dios nos está dejando en su palabra. Primero nos está diciendo que Jesús vio a su madre, junto a ella al discípulo a quien amaba. Para poder entender qué es lo que estaba ocurriendo, tenemos que ver que Jesús en ese momento estaba en la cruz. Ese era el momento más difícil de toda su existencia, cuando Él estaba ya pagando el precio por nuestros pecados, y en ese momento en que Él está en la cruz, Él mira que su madre está junto con el discípulo a quien Él amaba, y entonces da esta declaración tan contundente: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice a Juan, que es el discípulo amado, porque la misma palabra de Dios, aunque aquí solo menciona que es el discípulo a quien amaba, sabemos muy bien que se refiere al apóstol Juan. Luego le dice a él: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ahí, este discípulo acoge a María en su casa. ¿Cuál es una de las enseñanzas que nosotros podemos sacar de este pasaje? Muy sencillo. Los enemigos de nuestra fe siempre han atacado a nuestra Madre Santísima, y eso es algo que nosotros sabemos, y uno de los ataques que han hecho hacia nuestra Madre Santísima es precisamente que ella tuvo más hijos. Ellos dicen que la Iglesia Católica está equivocada en el sentido de que ha enseñado el dogma de la perpetua virginidad de María, porque ellos mencionan que habían hermanos de Jesús. Pero aquí hay un detalle muy interesante, querido amigo. Cuando estamos acá en este momento de la cruz, no se miran los hermanos de Jesús. Una de las objeciones que me enseñaron a mí cuando yo no era católico era que los hermanos habían abandonado a Jesús en ese momento, y por esa razón es que los hermanos de él no estaban presentes y Jesús tuvo que delegar el cuidado de María hacia su discípulo, porque sus hermanos, como dice un pasaje en el Evangelio de Juan, ni sus hermanos creían en él. Pero hay pasajes en donde dice que llegó María junto con los hermanos de Jesús. Entonces se ha querido tomar la idea que estos hermanos de Jesús eran también hijos de María. Pero hay un detalle bien interesante, querido amigo. En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que estos hermanos de Jesús eran hijos de María. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros como católicos, porque afirma lo que la Iglesia ha enseñado y ha creído por 2000 años con respecto a la virginidad de María. Ella no tenía más hijos, Jesús era su único hijo, era su unigénito, era su primogénito, porque también fue el primero y el único que tuvo María, y no habían tales hermanos. ¿Por qué razón?
porque en la cultura hebrea, y para eso hay que leer, hay que estudiar, querido amigo, en la cultura hebrea no podían los hermanos, en todo sentido, independientemente Jesús hubiera sido un criminal, lo que él hubiera sido, los hermanos, si hubieran habido, tenían la obligación, tanto legal por la ley judía como moral, como hijos, de cuidar a su madre que estaba quedando desamparada en ese momento. Entendamos la parte cultural. María era viuda. No dice la escritura en qué momento José había muerto, aunque la tradición se enseña que ya habían pasado ya algunos años desde que José había muerto. Entonces, el sostén de María, la cultura hebrea, a la mujer no le permitía tener la independencia que tiene ahora en nuestras culturas. La mujer hebrea era dependiente mientras era soltera de sus padres, mientras era casada de su marido. Entonces María, al quedar viuda, el hijo varón, el mayorcito que ella tenía, en este caso el único que ella tenía, que era Jesús, era el que se hacía cargo de su madre. Pero en este momento Jesús estaba muriendo. Entonces, si hubieran habido más hermanos de Jesús, los hermanos tenían la obligación legal y moral de tener cuidado de su madre, independientemente creyeran o no creyeran en Jesús, pero no habían hermanos. Por eso fue que Jesús tuvo que delegar a María al cuidado de Juan. Y aquí, mis queridos amigos, comienza la misión de María para nosotros como iglesia. Cuando Jesús le está diciendo claramente a Juan, ahí tienes a tu madre. En ese momento Juan la recibe como su madre y en ese momento nosotros espiritualmente también la recibimos nosotros como nuestra madre. ¿Por qué nosotros enseñamos? ¿Por qué decimos que María es madre nuestra? Porque aquí algo bien interesante. Nosotros le llamamos a ella, que es nuestra madre, madre de la iglesia. En las letanías, cuando rezamos el rosario, hay una parte que precisamente dice así: madre de la iglesia, ruega por nosotros. ¿Por qué a María nosotros la llamamos madre de la iglesia? Es muy sencillo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Está refiriéndose a la iglesia como el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. San Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, si Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, tenemos que entender que en el orden natural, cuando una mujer da a luz, no da a luz solamente la cabeza. Y a veces tengo la oportunidad, cuando estoy con público, cuando estoy en algunas comunidades y con un micrófono, yo le pregunto a las señoras que están ahí: ¿usted tiene hijos? Cuando me dicen que sí, les pregunto: pero cuando usted dio a luz a su hijo, ¿solo nació la cabeza y usted buscó un cuerpo donde enroscar esa cabeza, o ya venía completito? Y no, ya venía completito, y todas pues dicen que venían completito. Igualmente ocurre en el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, que es la cabeza, espiritualmente está naciendo su cuerpo también con Jesús, que es la iglesia. ¿Y de quién nace Jesús? ¿Y de quién nace su cuerpo? Pues nace de nuestra Madre Santísima. Entonces, por eso nosotros llamamos a María Madre de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Es usted, mi querido amigo, soy yo, somos todos los que conformamos este pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces María se convierte en nuestra madre. ¿Qué es lo que hace Jesús en este momento? La entrega a Juan como madre, la recibe Juan como su madre, y dice la palabra de Dios que desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Y así como Juan se lleva a María a su casa, nosotros como iglesia tenemos que llevar a María a nuestra casa también. ¿Por qué? Porque María es importante, tiene una misión muy específica, muy vital dentro de la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar tratando en estos próximos minutos. Detalles importantes, detalles curiosos. En primer lugar, Juan es el único que la palabra de Dios menciona que está junto con María al pie de la cruz. No se mencionan los otros apóstoles. El único que está junto con María es Juan, y está nada más María, y están en un momento crucial para Jesús. Como mencionábamos, le confía el cuidado de su madre a su discípulo amado, porque no habían más hermanos. Y ahí comienza esta misión especial. En el programa que tratamos sobre el plan de María para nosotros, para la salvación, nosotros hablábamos que María es corredentora. La iglesia le llama a ella corredentora. Vamos a hacer una breve recapitulación de esos numerales del catecismo y de esas ideas que tuvimos en el programa anterior para poder entender cuál es la misión. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 725, aquí vemos una de las primeras misiones. María se convierte en una corredentora para nosotros. Dice el numeral 725. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres,
objeto de su amor benevolente. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Entonces encontramos a María como ese canal de gracia, esa corredentora. Mencionábamos en otro programa anterior cómo María se encarga de darle la humanidad a Jesús. Dios se engendra en María y esto es algo bien importante. María no podía ser una mujer pecadora. Se enseña fuera de la Iglesia Católica que María era una mujer común y corriente, una mujer como a lo mejor usted que nos está viendo por televisión, una mujer con pecado que necesitaba incluso de Jesús para poderse salvar de sus pecados. Pero desde el punto de vista de la lógica y también del sentido común y de lo que encontramos en la palabra de Dios, María no podía ser una mujer común y corriente, no podía ser una mujer pecadora como cualquiera, tenía que ser una mujer con una gracia especial. El mismo ángel cuando la saluda le dice, alégrate llena de gracia. Significa que María había sido llena completamente del favor divino desde el momento mismo de su concepción. ¿Cómo entendemos esto? Algo muy sencillo. En el momento en que, de acuerdo a la tradición, aparecen los nombres de los padres de María, en las escrituras canónicas, que son los evangelios, no aparecen esos nombres, pero en los documentos extrabíblicos que forman parte de la tradición de la iglesia, aparecen los nombres de los papás de María, que son Joaquín y Ana. María nace de una unión normal. Se enseña fuera de la Iglesia Católica que el dogma de la Inmaculada Concepción de María es que María también fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es una mentira. María no fue concebida de esa manera. Eso no lo enseña la Iglesia. Solo Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. María tuvo una concepción normal como hemos tenido todos los seres humanos, de papá y mamá, con la diferencia que en el momento de la concepción, como María había sido ya predestinada para convertirse en la madre del Creador, fíjese que son palabras bien profundas que nosotros encontramos en las letanías, entonces era necesario que el cuerpo de María, el cuerpo que iba a recibir, que iba a engendrar, que iba a darle el ser a Dios mismo, fuera un cuerpo que no tuviera ni una tan sola mancha de pecado. ¿Por qué razón? Porque si hubiera sido una mujer pecadora, el cuerpo de Jesús hubiera sido pecador, hubiera tenido un cuerpo inclinado al pecado, su sacrificio no hubiera sido perfecto. Entonces encontramos a María como una corredentora, un canal de gracia, y este canal de gracia, esta corredención de María, se convierte en una misión importante para nosotros como iglesia. Numeral 726 del Catecismo. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Cuando hablamos del Cristo total, estamos refiriendo su cabeza y su cuerpo. Su cabeza, Cristo mismo, su cuerpo, que somos nosotros la iglesia. Así es como ella está presente con los 12 que perseveraban en la oración con un mismo espíritu en el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la iglesia. Entonces María comienza ahora su misión. Ese día que está reunida junto con los apóstoles, cuando de repente vino el Espíritu Santo y los llenó, los revistió nuevamente a todos ellos, entonces ahí comienza a afirmarse este plan, esta misión de María para cada uno de nosotros. Pero tenemos que entenderla a ella como madre. En primer lugar, toda madre, como toda madre, María no se limita solamente a dar vida, sino que una verdadera madre se encarga de cuidar de sus hijos, de estar pendiente de sus hijos. Y este sentido maternal de María lo encontramos reflejado en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga.
Y aquí encontramos esta parte de María que no solamente se limita a cuidar, sino que a dar vida, sino que también ella se encarga de cuidar a sus hijos y a aquellos que tienen necesidad. Y hay un detalle bien importante. Viene María, sabía lo que estaba ocurriendo. Culturalmente, queridos amigos, quedarse sin vino a mitad de la boda era un fracaso, se podría decir. Era un bochorno, era una vergüenza. Las bodas duraban 7 días en la cultura hebrea. Imagínense, tenía que preparar vino, comida, para celebrar por 7 días esa fiesta. Quiere decir de que a la mitad de la fiesta, los 3 días y medio de estar ellos celebrando, se les termina el vino. Eso era pues un bochorno terrible para el anfitrión. Los invitados iban a salir murmurando, iban a salir diciendo, este pobretón no preparó bien, este hombre no tuvo una provisión. Entonces, cuando María se da cuenta de la aflicción de estos novios, mire qué interesante, no se dice la palabra de Dios, no se sabe si ellos le dijeron directamente a María o si alguien más le llegó a contar. Lo más probable es que ella se dio cuenta porque ella estaba en el grupo de los que estaban en esa boda, porque dice claramente que fue invitada, estaba ella incluso antes que llegara Jesús. También Jesús fue invitado, pero ya estaba María presente en ese momento. Si los novios se le acercan a ella, y vamos a suponer que así fue, y le dicen, tenemos un problema, se nos ha acabado el vino, no sabemos qué hacer, ella, con todo silencio, con toda prudencia, como la caracteriza ella, se va donde Jesús, porque ella sabía muy bien que Jesús era capaz de hacer lo que podía hacer, porque aquí viene otro detalle importante. Dice el Evangelio que ese fue el primer signo, el primer milagro público que hizo Jesús. Ahora, ¿cómo sabía María que Jesús podía hacer eso? Pues a lo más probable Jesús ya le había hecho un par de milagritos de acuerdo a los documentos extrabíblicos que no están en el canon de la Biblia. Pero María sabía muy bien lo que Jesús podía hacer. Se le acerca a Jesús, le dice al oído, no tienen vino, y Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Esa palabra mujer es importante, porque el término mujer no es un término de desprecio. Una vez yo escuchaba a una persona que estaba predicando, un no católico, y estaba diciendo, Jesús mismo ni siquiera le llamaba mamá, sino que le llamaba mujer, pero lo decía con un término, un tono de desprecio hacia María. La palabra griega, la palabra hebrea, aramea, que Jesús ocupaba para mujer, era un término de mucho amor, de mucho cariño, de mucho respeto hacia su madre. Entonces le dice, ¿qué tengo yo que ver? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero María no le dice nada más. Simplemente le dice a los sirvientes, hagan lo que Él os diga. Y se hace ese primer milagro. Entonces María no solamente se limita o no solamente se limitó a dar la vida al Mesías para que nosotros tuviéramos la vida, sino que también ella cuida de cada uno de nosotros como madre nuestra que es. También aquí viene otra cosa muy interesante, como madre educa a sus hijos. Y esto es algo bien interesante, querido amigo. Hay una oración muy linda. Me recuerdo que una vez yo la mencioné en una página, en mi página de Facebook, la puse, y es una oración muy linda que dice, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Entonces recibo inmediatamente un correo de una persona que me dice, ¿cómo te atreves? No es católico, por cierto, y me dice, ¿cómo te atreves a darle a María alma, vida y corazón? Si al único que nosotros le podemos entregar nuestra alma, nuestra vida y nuestro corazón es a Jesús. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que le tenemos que entregar eso a María? Decime, ¿dónde dice San Pablo en sus cartas que tenemos que entregarle alma, vida y corazón a María si ni siquiera San Pablo la menciona? Pero mi querido amigo, es muy sencillo. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Él me preguntaba, ¿dónde dice San Pablo que hay que hacerlo? Y yo le di una respuesta muy sencilla. Bueno, San Pablo lo dice claramente, porque ¿qué es lo que dice San Pablo? Sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Que Pablo imitó. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52. Bajó con ellos, refiriéndose a Jesús, bajó con José y María, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Dios mismo sujetándose al cuidado, a la obediencia, al respeto de María y de José. Jesús lo hizo. Entonces dice San Pablo, si me imitan a mí, tienen que imitarme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Vivía sujeto a María y a José.
Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Entonces Jesús fue un hombre que, a pesar de ser Dios, él se sometió voluntariamente al cuidado, a la obediencia, al respeto de María y de José. Yo hace muchos años hace un tiempo leí algo que me gustó mucho y decía algo bien interesante. Para ser santo hay que ser obediente a Cristo. Pero entre todos los santos, el más grande es San José y es el más descuidado también. El más grande es San José, porque todos los demás llegaron a santos obedeciendo a Cristo. En cambio, José es diferente porque Cristo lo obedeció a él. Fíjese qué interesante, porque lo respetó como su padre. María es llamada también en las letanías trono de sabiduría. ¿Qué significa esto de ser llamada trono de sabiduría? Eclesiástico capítulo 4, versículo 11 al 19. Este es uno de los libros que lastimosamente fueron quitados de las Biblias no católicas por presiones económicas, como lo hemos mencionado en otros programas. ¿Qué dice el libro de Eclesiástico capítulo 4, versículo 11 al 19? La sabiduría educa a sus hijos. Acabamos de mencionar, María se le llama trono de sabiduría. La sabiduría educa a sus hijos y se cuida de los que la buscan. El que la ama, ama la vida. Los que madrugan en su busca se llenarán de gozo. El que la posee heredará la gloria. Donde quiera que vaya, el Señor le bendecirá. Los que la sirven rinden culto al Santo. A los que la aman, los ama el Señor. El que la escucha juzgará a las naciones. El que a ella se dedica plantará su tienda en firme. Si confía en ella, la recibirá en herencia, que fue lo que hizo Juan, la recibió, y sus descendientes la tendrán en posesión. Al principio lo lleva por caminos tortuosos, le infunde miedo y temblor, lo atormenta con su disciplina hasta que pueda confiar en él y lo pone a prueba con sus exigencias. Pero luego lo conducirá por el camino recto, lo alegrará y le revelará sus secretos. En cambio, si él se desvía, lo abandonará y lo dejará a merced de su propia ruina. Entonces encontramos estos puntos importantes. Encontramos que María es nuestra corredentora, no nuestra salvadora, pero sí cooperadora de nuestra salvación. Encontramos que ella no solamente se limita a dar vida, sino a cuidar de nosotros que somos sus hijos. Vemos el ejemplo de Jesús, cómo se somete a la disciplina, cómo se somete a la educación de María y de José, y también la encontramos a ella llamándola trono de sabiduría. Ahora, todo esto nos tiene que hacer entender cuál es la misión de María. Para ir entrando ya en materia, hace muchos siglos, hace mucho tiempo, en la eternidad, antes de la creación, dice la palabra de Dios que Él creó el cielo y la tierra. En el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, encontramos unos relatos de ciertas criaturas, de ciertos seres creados por Dios que son espíritus. Uno de ellos decide rebelarse contra Dios. Este ser espiritual, que la Biblia le llama Luzbel, que quiere decir luz bella, un querubín, un ángel creado con toda la perfección, con toda la hermosura, se llena de soberbia y quiere usurpar el lugar de Dios. Dice la palabra de Dios que este ser espiritual le fue retirada la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Le fue retirado el favor de Dios hacia este ser. Pero en su rebelión, la palabra de Dios enseña que él se trajo a la tercera parte de los seres espirituales juntamente con él. Ahora, esto es bien interesante porque nunca ningún teólogo va a poder llegar a entender la magnitud de la rebelión que hubo en el plano espiritual antes de la creación. Porque ¿cuántos ángeles pudo haber creado Dios? Son infinitos. Algunos han tratado de ver los ángeles como las estrellas. ¿Cuántas estrellas uno puede contar en una noche que esté despejada? No puede. Son infinitas la cantidad de estrellas que puedan haber. Ahora imagínense esa cantidad infinita, la tercera parte. Sigue siendo una cantidad incontable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se lleva esta cantidad de espíritus que luego se convierten en demonios y todos estos tenían un trono. Fíjese que la palabra de Dios habla que fueron destronados. Entonces ocurre una situación interesante. ¿Qué ocurre con esos tronos?
Dice la palabra de Dios prácticamente que esos tronos han quedado vacíos. Ahora vamos a ir entendiendo cuál es la situación. Cuando Dios viene y decide crear una creación nueva, Él hace al hombre, de acuerdo a lo que dice el Salmo 8, y lo repite la epístola a los Hebreos, un poco inferior a los ángeles, que fue la creación que hizo donde usted y yo aparecimos. ¿Qué es lo que hace este ser espiritual? Lo vimos ya en otro tema también acá en el canal sobre la lucha espiritual. Él trata de destruir también esta creación. Pero Dios hace algo diferente. Nos extiende su gracia, algo que no hizo con este ser espiritual. Entonces, a partir de ahí, el ataque del enemigo hacia nosotros es cada vez más fuerte y usted lo puede ver. Es un ataque muy fiero, muy cruel. Hay mucho asesinato, hay muchas violaciones, hay tanta criminalidad en nuestro país. A lo mejor donde usted nos está viendo también a través de internet sabe de todas las situaciones que son producto de la influencia que este ser espiritual tiene sobre los seres humanos a raíz de la caída que nosotros tuvimos con nuestros primeros padres. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Prepara un camino, un medio, para que el hombre no quedara a merced del diablo, sino que pudiera tener ese acceso al perdón. Ahí aparece María como la madre de Jesús, quien es nuestro Redentor, y aparece este plan de salvación que ya hemos tratado en otras ocasiones. Entonces aquí vamos a ver otra parte importante de la misión de María para nosotros. Hay un libro muy importante que yo se lo quiero recomendar para que usted lo busque y lo lea, si es que no lo ha leído. Este libro se llama El Tratado a la Verdadera Devoción, así se llama, Tratado de la Verdadera Devoción, y el autor es San Luis María Griñón de Montfort. Este es un libro muy interesante que yo le recomiendo que usted lo busque y lo lea, porque este señor, este santo, San Luis María Griñón de Montfort, hace unos 500 años aproximadamente, él establece ciertas premisas que están siendo muy actuales en nuestra época y que nos ayudan a entender cuál es la misión de María para nosotros. En el párrafo 24 dice San Luis María Griñón de Montfort en este libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de todo cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Se explica de una manera muy sencilla. Cuando usted siembra un huerto, usted tiene el huerto en un lado, pero usted tiene la fuente de agua en otro lado. ¿Cómo hace para pasar esa fuente de agua, esa agua, hacia el huerto para que el huerto tenga vida? Pues es muy sencillo. Usted hace un canal, una canaleta. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿La canaleta en sí es la que le da la vida al huerto? No, pero a través de ese canaleta, de ese canal, fluye el agua, que es la que le da la vida al huerto. ¿Cómo lo podemos espiritualizar? El huerto somos usted y yo, queridos amigos. Esa agua es la agua que la gracia de Dios, la que nos da a nosotros la vida eterna, pero esa gracia fluye a través de María. ¿De qué manera? Primero, cuando nace Jesús. A través de María nace Dios mismo, quien es el que nos trae la gracia para que podamos ser salvos. A través de María también fluye la gracia del Espíritu Santo. Y fíjese que esto es algo bien interesante, porque cuando yo empezaba a mi caminar en la Iglesia Católica, había muchos versículos que a mí me creaban conflicto. Uno de esos versículos es precisamente cuando María visita a su pariente Isabel. Cuando llega donde Isabel y saluda a Isabel, el saludo hebreo, que en esa época era shalom, la paz de Dios sobre esta casa, cuando María saluda, dice la palabra de Dios que la criatura que tenía Isabel en su seno, que es Juan el Bautista, saltó de gozo. Ella sintió en su vientre que había saltado su criatura y dice que Isabel fue llena del Espíritu Santo al nomás escuchar la voz de María. Fíjese qué interesante. Solo la voz de María hizo que el Espíritu Santo fluyera sobre esta mujer Isabel y fuera llena ella también del Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con nosotros. ¿Por qué medio nosotros podemos recibir esa gracia especial del Espíritu Santo? Escuchando la voz de María que nos habla a nosotros. ¿Y cuál es la voz de María? Hagan todo lo que Jesús diga. Entonces ella se convierte en ese canal de gracia para cada uno de nosotros.
Párrafo 25 de este libro que le he mencionado. Dios Espíritu Santo comunicó a su fiel esposa, María, sus dones inefables y la escogió por dispensadora de todo cuanto posee, de manera que ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Entonces encontramos acá que María, a través de ella, fluyen todos esos dones, fluyen todas esas gracias. A través de ella es que nosotros recibimos los dones que nosotros tenemos, y es bien sencillo, queridos amigos, porque fue a través de María que nosotros recibimos a Jesucristo, que es nuestro Señor. En el párrafo 18 dice también de la siguiente manera: Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante 30 años, que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero con los milagros más portentosos. Cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Y aquí está él reafirmando lo que acabamos de mencionar hace un momento, cómo Jesús se entrega, cómo Jesús se confía, cómo Dios mismo. Fíjese, mi querido amigo, que esto realmente emociona. Porque la Biblia también, las letanías también llaman a María Madre del Creador. Ahora, qué interesante fue, yo estaba pensando, yo estaba reflexionando antes de que iniciáramos este programa, qué impresionante ante los ojos de Dios y ante los ojos de los ángeles. Qué impresionante tuvo que haber sido el momento de la concepción inmaculada de nuestra Madre Santísima, cuando esas dos células se fusionan. La célula de la vida que le está dando Joaquín con la célula de vida que tenía Ana en su cuerpo, y se unen esas dos células y en ese momento se crea una sola célula. Pero qué tremendo que esa pequeñita célula que acaba de ser concebida, que acaba de ser fecundada, esa pequeñita célula va a dar origen a un cuerpo que va a tener en su seno nada menos que a Dios mismo. Imagínense qué tremendo milagro se estaba dando en ese momento. Por eso es que en ese momento de la fecundación, de la concepción, Dios ya había revestido con su gracia esa célula para que ese cuerpo estuviera preparado para en el momento en que Dios Santo se pudiera engendrar en ella. Y ahora Dios estaba creando, fíjese qué interesante, Dios estaba dándole vida, estaba dando ser, le estaba creando a quien iba a darle a luz al mismo Creador. Por eso le llamamos Madre del Creador, porque ella fue la madre, Dios la creó para que ella pudiera darle el ser a Dios mismo. Es algo tan interesante. Entonces, cuando encontramos a Dios mismo, que siendo Dios, dice la palabra de Dios que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Ahora Dios mismo viene y se hace un bebé en ella. Se engendra en ella a través de la obra del Espíritu Santo. Nace Dios mismo como un bebé. No vamos a entender esto nunca hasta que no estemos delante de la presencia del Señor, pero yo me pongo a pensar qué cara han de haber puesto los ángeles al ver a Dios. Imagínense qué interesante, en el día de la Natividad, al ver a su Dios, al ver a su Creador convertido en un bebé frágil, en un bebé inocente, en un bebé que necesitaba y dependía totalmente del cuidado de María. No sé qué cara ponían los ángeles cada vez que este Dios mismo, como todo bebé, lloraba y María lo ponía en su pecho y lo alimentaba. Ella, una criatura alimentando a su propio Creador. Qué interesante, querido amigo. Por eso no podemos despreciar a María. No podemos tratar a María como una mujerzuela, como una mujer cualquiera, mucho menos tratarla como demonia, como algunos se han atrevido a tratarla. Por eso es que también San Luis María Griñón de Montfort
tiene una declaración muy fuerte en este libro. Y esta declaración es muy fuerte, fue escrita hace casi 500 años, más de 500 años, pero que está tan vigente y cada vez está cumpliendo más. Este hombre estaba profetizando lo que nosotros estamos viendo y escuchando en nuestros días. Dice San Luis María Griñón de Montfort, de la misma manera que en el orden natural es necesario que un hijo tenga padre y madre, así en el orden de la gracia, todas las verdaderas criaturas de Dios, escuche mi querido amigo, todas las verdaderas criaturas de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre. No podemos ser hijos solamente de papá, ni tampoco podemos ser hijos solo de mamá. Para que nosotros podamos existir, tuvo que haber habido papá y tuvo que haber habido mamá. Para que Jesús, siendo Dios, naciera, tuvo que haber habido papá y tuvo que haber habido mamá. Entonces no podemos nacer sin el concurso de ambos. No podemos nacer solo de papá o solo de mamá. Entonces, así como en el orden natural, dice San Luis María, es necesario que tengamos padre y madre, también en la parte espiritual tenemos que tener a Dios por padre y a María por madre. Y sigue diciendo él, y quien no tenga a María por madre, no tiene por padre a Dios. Y es muy sencillo esto. Nadie puede venir a decir, yo tengo a Dios por padre, pero esa mujer a mí me cae mal, esa es una mujer suela, es una mujer pecadora, ese es un demonio. No se puede, mi querido amigo. Va en contra del orden natural, porque ni siquiera Jesús la trató de esa manera a su Madre Santísima. Por eso, y fíjese qué tremenda, qué fuerte la declaración que está diciendo San Luis María Griñón de Montfort. Por eso, tanto los réprobos, réprobo es una persona reprobada, una persona que no calificó, una persona que quedó aplazada, por así decirlo, en la parte de la fe. Los réprobos como los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Hoy le llamamos de otra manera, para no ofenderlos. Pero hay que entender quiénes son los herejes. La palabra hereje viene de herejía. Un hereje es alguien que sostiene una herejía. ¿Y qué es una herejía? La definición más sencilla, negación pertinaz de una verdad de fe. Si nosotros tenemos una verdad de fe, si yo tengo una verdad de fe y ahora vengo yo y decido negar esa verdad de fe, yo me convierto en un hereje. Ahora, como les digo, pues a mí me llamaban antes de otra manera. Ahora pues se les dice de otra forma. Pero la terminología que se le llamaba era herejes. Por eso dice que tanto los réprobos como los herejes, los cismáticos, esos son los que causan división, los que se están dividiendo y dividiendo y dividiendo entre ellos mismos, que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios como Padre, por más que de ello se jacten, porque no tienen a María por Madre. Fíjese, lo dijo hace cuántos siglos y qué tan vigente sigue siendo hoy. No pueden tener este tipo de personas, los réprobos, los herejes, los cismáticos, no pueden tener a María, no pueden tener a Dios como Padre porque odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, quien es Madre de Dios mismo. Entonces no se pueden jactar de tener a Dios por Padre si no tienen a María por Madre. Pues si la poseyesen, dice San Luis María Griñón de Montfort, si la poseyesen como madre, la amarían y honrarían de la misma manera que un buen hijo ama naturalmente y honra a la madre que le ha dado la vida. La señal más infalible y más indudable. Por eso usted como católico, mi querido amigo, tiene que sentirse privilegiado, y si le podemos poner la palabra orgulloso también, pues hay que ponerla, pero desde una perspectiva santa. La señal más infalible y más indudable para distinguir un hereje, un hombre de mala doctrina, un réprobo de un predestinado, está en que tanto el hereje como el réprobo no tienen sino menosprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen. Fíjese qué tremenda declaración. Una señal para conocer a una persona que está reprobado en la fe es que su corazón lo único que tiene es menosprecio o indiferencia hacia la Santísima Virgen, Madre de Dios, ni Madre nuestra, cuyo culto, y mire lo que dice, qué tremendo, cuyo culto y amor tratan de amenguar por medio de sus palabras y ejemplos, ora abierta, ora ocultamente y a veces con pretextos ingeniosos. Pero yo le voy a decir una cosa, querido amigo.
Esta situación no solamente se da fuera de la Iglesia Católica. Yo conozco gente en nuestra iglesia que también están tratando de detener el amor hacia nuestra Madre Santísima. Yo he conocido personas que dicen de que ya no hay que rezar el rosario, que el rosario es devoción de viejitas, que ya no hay que seguirlo haciendo, que esa es repetición vana. Son personas católicas, coordinadores de grupos grandes de oración fuera del Salvador, y que yo he escuchado en más de una ocasión diciendo que ya no hay que rezar el rosario, que ya no hay que andar con tanto Ave María, que todas esas cosas son malas enseñanzas. Dese cuenta, y son católicos, queridos amigos. Por eso dice claramente aquí que algunas veces de una manera abierta, otras de una manera oculta y a veces con pretextos ingeniosos, están tratando de hacer que el culto y el amor que tenemos hacia nuestra Madre Santísima venga cada vez a menos. Por eso, dice este señor, este santo, ha dicho Dios Padre a María que no habitase en ellos porque son falsos como Esaú. Qué terrible, querido amigo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor siempre la gracia de amar a nuestra Madre Santísima, de tener ese contacto constante con ella, esa devoción hacia ella, de tener ese amor, ese respeto, esa entrega hacia nuestra Madre Santísima. Este libro es un libro muy interesante, querido amigo. Hay muchas cosas que leer y tenemos nosotros que darnos cuenta que si no conocemos toda la devoción hacia nuestra Madre Santísima, como católicos estamos fallando en nuestra fe. Sigue diciendo este hermano, este santo: María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y en gracia en estos últimos tiempos. En misericordia para reducir y acoger amorosamente a los pobres pecadores y extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. Aquí me incluyo yo. Fíjese qué interesante. Ella va a resplandecer en misericordia. A mí me dijo un sacerdote una expresión muy interesante cuando yo llego a hablar con él una vez con respecto al cambio que estábamos haciendo, y él me dijo: definitivamente quien te ha traído a la iglesia es María. Nadie puede venir a la Iglesia Católica si no viene de la mano de María. Y es algo bien interesante. Luego sigue diciendo: en poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, los que ponen otras cosas en lugar de Dios, cismáticos, los que andan creando división, e incrédulos endurecidos, quienes se revolverán terriblemente para seducir y hacer caer por promesas y amenazas a todos los que sean contrarios. Fíjese, tratan de hacer a través de promesas o amenazas que uno deje de amar y respetar a nuestra Madre Santísima. ¿En qué sentido? Hay mucha gente que se ha ido de la Iglesia Católica, querido amigo, porque ha entrado en una situación de pobreza, ha entrado en una situación de enfermedad, de cárcel, de cualquier situación, y le llegan a decir: es que usted está en esa situación porque usted está adorando ese muñeco, a esa mona, a esa demonia, y mientras usted no la deje de adorar, Dios no lo va a bendecir a usted, y le están haciendo promesas falsas. Bote todas esas imágenes y ya va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Y mucha gente en su momento de angustia ha llegado a crear, a hacer eso, a quebrar imágenes, a quebrar los crucifijos, los cuadros de la Virgen, creyendo que con esa manera Dios los va a bendecir. Y otros lo hacen a través de amenazas: ese demonio los va a llevar al infierno, son idólatras, y empiezan a decir tanta cosa. Y finalmente, María debe resplandecer en gracia para animar y sostener a los soldados valientes, a usted, mi querido amigo, y a mí, que estamos trabajando, que estamos esforzando, defendiendo nuestra santa religión, defendiendo a nuestra Madre Santísima, a estos soldados valientes y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por sus intereses. Pero mire la profecía que da San Luis María Griñón de Montfort, perdón, una profecía tremenda. Pero María, en fin, debe ser terrible al demonio y a sus secuaces, como un ejército ordenado en batalla. Principalmente en estas últimas edades, porque sabiendo Satanás que le queda poco tiempo y menos que nunca para perder almas, redoblará diariamente sus esfuerzos y sus combates. Suscitará inmediatamente nuevas persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los servidores fieles y a los verdaderos hijos de María, a quienes vence más difícilmente que a los demás. Y de estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que se aumentarán diariamente hasta el reino del anticristo, debe principalmente entenderse aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios, lanzada contra la serpiente en el paraíso terrestre, que aquí es oportuno explicar para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de Satanás.
enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella quebrantará tu cabeza y tú pondrás acechanzas a su calcañar. Y esto es algo, querido amigo, que se ha cumplido hasta la fecha. Ese odio, esa enemistad hacia nuestra Madre Santísima para tratar de desvirtuarla, de denigrarla, es un ataque cada vez más fuerte. Pero aquí vemos ahora el otro lado de la moneda para no perder la idea de la misión de María. Pero ¿qué es lo que está haciendo María para mientras? ¿Qué es lo que María está haciendo en cada uno de nosotros? Primero, tenemos que ver a María como ese modelo de santidad. Dijimos que María cuida de sus hijos, dijimos que María está pendiente de nosotros, nos educa, es el trono de la sabiduría, pero también tenemos que ver a María como ese modelo de santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Santidad quiere decir estar apartado, estar consagrado. Cuando nosotros nos apartamos para Dios, nos consagramos para Dios, ahí comienza el proceso de santificación. Cuando usted decide, ya no voy a seguir pecando, ya no voy a seguir en el mundo, voy a apartarme de todo lo que me aparta de ti, entonces comienza ese proceso de santificación. Lo que le llama la iglesia, la doctrina, la gracia santificante. Ahora, ¿qué tiene que ver María en esto? Que si ella es llena de gracia, ella con su intercesión nos auxilia para que también nosotros recibamos esa gracia que nos lleva a la santidad. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que María, como modelo de santidad, tiene que servirnos a nosotros también para mantener, para tener, para pedir esa santidad, esa castidad, esa prudencia que nuestra Madre Santísima tiene. En conclusión, en el párrafo 28 de este libro, que siempre se lo voy a recomendar, dice de la siguiente manera: María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. Recuerde que nosotros le llamamos a ella reina del cielo, de la tierra, de todo lo creado. Se le llama reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los santos, reina de los mártires. Es nuestra madre y nuestra reina, nuestra señora, porque es la madre de nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ella impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. En recompensa su profunda humildad, Dios le ha dado el poder. Y aquí viene la misión de María. Dios y la misión de llenar de santos los tronos vacíos de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Se recuerda que hace unos minutos mencionamos precisamente cómo esos tronos de estos ángeles, de todos estos seres espirituales creados por Dios, quedaron vacíos a raíz de su rebelión, que es lo que dice la palabra de Dios, que Dios ha preparado moradas, ha preparado tronos donde nos vamos a sentar también nosotros, incluso vamos a juzgar a los ángeles. Dice San Pablo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Yo antes me preguntaba yo mismo, ¿pero a qué ángeles vamos a juzgar y qué tipo de juicio vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a juzgar a estos ángeles que habiendo visto a Dios, habiendo tenido acceso a Dios, habiendo disfrutado de la gracia de Dios, decidieron rebelarse contra Dios. Y nosotros que nunca hemos visto a Dios, como dice la palabra de Dios, por fe andamos, no por vista, lo hemos amado a Él, como dice San Juan, sin haberlo visto todavía. Nosotros que lo amamos a Dios sin haberlo visto, vamos a juzgar a aquellos ángeles que sí lo vieron y decidieron rebelarse. Pero para poder llegar a esa santidad, a ocupar esos tronos, tenemos que encomendarnos a María, que es el trono de la sabiduría y reina del cielo, de la tierra y de todo lo creado. Entonces, la misión de María es santificarnos a nosotros. Ella como esposa del Espíritu Santo, que es el que nos santifica a través de su intercesión, podemos llegar también a esa santidad que nos va a permitir poder un día estar delante de la visión beatífica, delante de Dios mismo. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los humildes, que el cielo, la tierra y los abismos se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien ha constituido soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Esta es nuestra madre que nosotros tenemos, querido amigo. Es esta madre que nosotros tenemos que buscar. Ella es a quien nosotros tenemos que invocar constantemente y asirnos de su mano, y así como ella cuidó de Jesús, lo llevó, lo alimentó y lo educó, también nosotros tenemos que asirnos de ella para que nos guíe,
nos alimente con el Espíritu, con la palabra de su Hijo y nos eduque también para que podamos llegar a ser esos santos que vamos a ocupar esos tronos que han quedado vacíos por la rebelión de los ángeles. Por eso, querido amigo, yo quiero invitarle para que usted pueda elevar juntamente conmigo una oración a nuestra Madre Santísima. Cuando nosotros hablamos con ella, ella recibe nuestra oración a través de nuestros ángeles que le presentan a ella esas copas de incienso que son nuestras oraciones. Ella las recibe y ella las lleva delante de Jesucristo para poder hacer el milagro o el favor que nosotros estamos pidiendo. Por eso yo le invito para que juntamente conmigo podamos invocar a nuestra Madre Santísima y digámosle como se le ha dicho por todos estos siglos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado en sintonía de Camino hacia Roma a través de Canal 57 y a través de Internet. Recuerde que si tiene alguna pregunta o comentario puede escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla, y también si usted quiere ser parte de este programa y usted quiere colaborar, quiere patrocinar este programa, comuníquese también con nosotros para poderle indicar de qué manera usted puede ser parte de este programa y que este programa siga siendo transmitido y llegando a todos los lugares. Hemos recibido correos de muchos lugares que están viendo este programa no solo a través del canal, sino también a través del Internet. Y si usted quiere ser parte de esta obra de evangelización, comuníquese con nosotros. Gracias por haber estado en sintonía de Camino hacia Roma. Recuerde que este programa lo puede escuchar también los jueves a las 9 de la mañana a través de Radio María El Salvador 107.3. No deje la sintonía de Canal 57 y de Radio María, y con la ayuda del Señor nos escucharemos en otra próxima oportunidad. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.